Este video es una especie de respuesta a lo que encuentro mucho en este tipo de contenido que abunda en YouTube. Se refiere a discusiones o debates entre posiciones ideológicas que abundan en esta plataforma. Me refiero en este caso al debate que hay entre libertarios e hispanistas con respecto a la historia del Imperio Español. Para poner un poco en contexto, resulta que los libertarios están mostrando el Imperio Español como una sociedad que estaba regida por castas. Pues resulta que el erizo libertario, uno de estos tantos canales libertarios, ha tratado de argumentar esto, cosa que ha sido respondida por un canal, en este caso un pequeño canal hispanista de nombre Charlie. Aquí nuestro pequeño amigo, porque entiendo que se trata de un joven, va a tratar de responder a esta acusación de los libertarios, haciendo ver que realmente en la América colonial o en la América virreinal no existía tal sistema de castas, no existía tal diferenciación racial que hacía que determinados grupos, por pertenecer a tal o cual raza, estaban limitados a tareas particulares y eran tratados de manera distinta solo por su raza o por su identidad racial. Pero ¿cuál es la argumentación que va a dar nuestro amigo Charlie? Entre tantas, va a tratar de hacer ver que la existencia de mestizos o indígenas dentro del clero, en las colonias o en los virreinatos de la América Española, es una muestra de que no existía tal diferenciación racial o tal sociedad racial dentro del Imperio Español. Pues vamos a ver cómo argumenta este amiguito. Vamos a aprender la lengua española. Además de que hubieron órdenes católicas que no eran solo conformadas por españoles, sino también, por ejemplo, la ordenanza de sacerdotes mestizos heraldos de Dios, lo cual muestra de que no era una cuestión racial, sino por la cuestión del idioma. Muy bien. Nos está diciendo nuestro amigo que la existencia de estos religiosos de origen mestizo o de origen indígena, la diferencia de tratos, la diferencia de labores dentro del Imperio Español no se debía a una cuestión racial, sino que se debía a otro tipo de diferencias, como puede ser diferencias de idioma, por ejemplo. Pero hay un pequeño detalle. Como vemos, trata de sostener su argumentación mostrándonos este artículo. Vemos que artículo es una reseña. Es la reseña de un libro titulado Mestizos Heraldos de Dios. Muy bien, creo que lo que nuestro amigo debió haber hecho es leer el libro, pero siendo honestos, revisando podemos darnos cuenta que nuestro amigo no encontró el libro, que lo acepta, no pudo encontrar el libro gratis. Es así que lo que debió haber hecho nuestro amigo, si no leyó el libro, por lo menos buscar información acerca del libro. Es más, lo que él nos muestra es una reseña. Una reseña es un pequeño resumen acerca del contenido de tal libro. O bueno, no es en sí mismo un resumen, pero es una manera de verlo. Entonces, lo que yo les traigo aquí es una reseña de este libro que he encontrado en internet. Reseña que contiene no solo la reseña del libro, sino también comentarios del autor del libro con respecto a su trabajo. Aquí está Mestizos Heraldos de Dios, escrito por Juan Fernando Cobo Betancourt, que es el autor del libro. La reseñadora es María Eugenia Hernández Carvajal de la Universidad de Rosario, Colombia. Puntos importantes de la reseña, donde se muestra qué es lo que este libro quiere mostrar. Para ponerlos un poco en contexto, la reseña nos dice que este libro trata acerca de discusiones sin controversias que se dieron en el nuevo reino de Granadas con respecto a la ordenación de mestizos. Lo que sucede es que debido a ciertas necesidades, se vieron en la necesidad de ordenar a mestizos dentro de la orden religiosa. Sin embargo, esta propuesta causa gran malestar, gran controversia, debido a que, si se supone que no existen problemas respecto a la raza, ¿por qué la ordenación de mestizos
causa controversia, es decir, causa malestar para algunos y apoyo de parte de otros. ¿Qué nos dice el libro? Nos dice la reseñadora: las autoridades que se opusieron también usaron argumentos relacionados con estas tres exigencias, pero alegaron que los mestizos no cumplían con ninguna de ellas, con lo que se logró una indianización de su identidad. Es decir, los mestizos fueron indianizados. Además, continúa la reseña, muchas veces se esgrimió en contra de estas ordenaciones la condición de hijos ilegítimos de los mestizos. Digamos, Cobo afirma que en este último punto se refiere a que se le estaba negando, o se estaban oponiendo a que entre a la orden el mestizo Juan García Zorro. Bueno, Cobo, quien es el autor de este libro, afirma que con respecto a esto se evidencia el endurecimiento de la jerarquía social dada en la condición racial que se dio en el periodo de la colonia. Es decir, el autor del libro quiso mostrar que existe una jerarquía social basada en la condición racial y que ésta se va endureciendo en la colonia. La reseña continúa: esto fue así puesto que en ese entonces emergió la concepción de una naturaleza que determina por completo al sujeto. En resumen, se originó una identidad colectiva basada en términos raciales que supeditará la identidad objetiva de cada persona. Para finalizar, el autor señala que esta jerarquización social basada en la raza tiene sus orígenes en la península ibérica. La obsesión por la pureza de sangre surgió del propósito de diferenciar a los cristianos occidentales de los judíos. Más adelante se extendió una oposición entre lo que conllevaba ser cristiano occidental puro y lo que implicaba ser un cristiano converso morisco. En la América española, esta idea de pureza racial tuvo continuidad. Si la pureza de sangre era entendida antes en términos propiamente de sangre, el elemento pureza de sangre fue reemplazado en las Indias por el color de la piel, algo que permitía la identificación de los grados sociales a simple vista. Muy bien, hasta aquí lo que podemos ver es que el artículo que muestra nuestro amigo Charlie, lejos de demostrar que no existía una diferenciación del tipo racial en el Imperio Español, esta sí existía. Y no solo existía, sino que el germen de esta diferenciación, o el germen de esta idea, tiene su punto de origen la península ibérica. Es decir, las ideas raciales no solamente aparecen en América, sino que tiene sus antecedentes en España. Más abajo de la reseña encontramos una respuesta del propio autor con respecto a la reseña. Aquí el autor del libro hace explícito el objetivo que tiene su libro. Nos dice que el objetivo central fue explorar, a la luz de la controversia sobre las ordenaciones, las ideas de tipo racial que existían y que se estaban desarrollando en el mundo católico al final del siglo XVI. Con mi trabajo, quise demostrar que, a pesar de no tratarse de los discursos científicos que llegaron a dominar las ideas acerca de la raza como las conocemos hoy, en aquel periodo, es decir, en el siglo XVI, aparecieron y se desplegaron conceptos de esta clase, es decir, conceptos raciales. Continúa el autor: en el periodo en cuestión, esas caracterizaciones, es decir, las caracterizaciones de diferencia que hacían los españoles con respecto a los grupos, empezaron a tomar una forma distinta. Se volvieron raciales. Es decir, se construyeron categorías de diferencia concebidas como realidades objetivas, definidas por la ascendencia, permanentes e irrenunciables, y que aplanaban las distintas identidades de los individuos bajo la etiqueta racial del grupo. El autor del libro
nos dice que las definiciones y el vocabulario que se utilizaron en el siglo XVI no fueron los mismos de épocas posteriores, ni los mismos que conocemos hoy en día. Pero, por ejemplo, no existió en ese tiempo un discurso que definiera la identidad por el color de la piel, sino un discurso que empleó metáforas religiosas como la de pureza de sangre y conceptos relacionados como linaje. Pero la dinámica fue la misma. Se definió a un grupo de personas, ante todo, por un marcador de identidad irrenunciable, y esta definición fue influyente a la hora de determinar el tratamiento que recibirían los miembros del grupo. Más aún, mi libro buscó destacar también que esta dinámica no se dio de manera aislada, sino como el resultado de largas trayectorias históricas y dentro de un contexto amplio de intercambio de ideas y conocimientos que le dieron la vuelta al mundo católico premoderno. Es decir, el autor nos dice que si bien no se están utilizando de manera explícita palabras como raza, la dinámica en la que se construye esta diferencia es la misma, solo que se usan metáforas de tipo religioso. Peor aún, si nuestro amigo Charlie quisiera tal vez matizar y decir que bueno, si existió diferenciación racial y una jerarquía racial o una diferenciación de actividades y de trato con respecto a la raza, pero esta se dio de manera muy aislada en casos excepcionales, pues el autor nos dice que esta dinámica no se dio de manera aislada, sino que es resultado de largas trayectorias históricas. Como pudimos ver en la reseña, esto tiene un antecedente en las leyes de sangre de la península ibérica. Además, el autor añade que este tipo de dinámicas se da en un contexto amplio que le da vuelta al mundo católico premoderno, es decir, que se asienta en un mundo católico que está saliendo de la Edad Media. Es decir, este libro lo que hace es desarrollar la idea de que existen diferenciaciones raciales en la América del siglo XVI y que sus antecedentes se pueden encontrar en la propia España. Digamos que la posición hispanista, entendiendo que esta posición busca elevar la imagen del Imperio Español y de la España misma, ha quedado aún con una peor imagen, pues no solo se ha afirmado la racialización en la América colonial, sino también en la propia España. Me queda recomendarle a nuestro amigo Charlie, si pretende reforzar sus argumentos citando libros o artículos, debe al menos leerlo. Y esto es porque, aun cuando vimos que existieron mestizos dentro de una orden religiosa, esto no quiere decir de ninguna manera que no existía algún tipo de jerarquía racial o de tratamiento distintivo según la raza en el Imperio Español. Y este problema que acabamos de ver con respecto a la argumentación no es algo que solamente sucede en este canal, sino también en muchos otros canales de diferentes ideologías y particularmente dentro de la ideología hispanista, desde los canales más pequeños hasta los canales más grandes. Con esto me despido.